¿Me This escuchan? session is a very important one because, as you all know, or many might know, the subject of peyote is one that has become particularly pressing in recent years because of the threats to the habitat due to major capitalist projects like mining and hydroelectric dams and agro industry, but also because of the dilemmas around regulation and around the fact that there are more that are involved in discussions around decriminalization. And so this session really wants to bring together three voices to shed some light on how peyote is being affected currently, what its current status is, and how to conserve it. Muchas gracias a todos, todas, todes que están aquí con nosotros. Esta sesión es muy importante en el sentido de que en años recientes el peyote se ha vuelto un tema bastante debatido en torno a procesos de despenalización, cambios a la regulación, pero ante todo por las amenazas a su hábitat a base de diferentes tipos de megaproyectos en su zona endémica, así como un creciente número de actores que han estado participando precisamente en los debates en torno a su regulación y conservación. I wanted to also note that, especially for people who are not as familiar with Wixárika culture, the Wixárika communities are in the northwestern area of Mexico, and they comprise various communities that spread across a few different states, but principally Jalisco, Nayarit, and Durango. And these are diverse communities with civil and traditional authorities, and also with two important organizations, the Consejo Regional Wixárika and the Unión Wixárika de Centros Ceremoniales. Currently, there are so many struggles that the Wixárika are facing that we were unable to get what we might have wanted, because precisely as we speak, there is a major reunion that is happening with authorities from the communities. So today we're going to hear from three perspectives and two organizations, and I will present them in a second. Quería simplemente empezar presentando que hay muchos, la comunidad diversa, que abarca varias comunidades, principalmente en los estados de Nayarit y Jalisco, pero también las comunidades tienen autoridades civiles y agrarias, así como dos organizaciones que han estado tomando la batuta en cuanto a la defensa de diferentes derechos territoriales, y esos son el Consejo Regional Wixárika y la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Nayarit, Jalisco y Durango. Hoy en día hay muchos frentes de batalla, y precisamente no contamos con todas las personas que inicialmente habíamos invitado, porque se está dando una reunión muy importante. Y lo que vamos a poder apreciar hoy son las voces de tres personas que representan dos organizaciones en torno a los derechos del pueblo Wixárika, pero también la conservación del peyote en el caso de Hablemos del Jicuri. So first we have Lisbeth Cupuli Bonilla. She is Teikie. She got her undergraduate degree in business administration from the ITESO Jesuit University in Guadalajara. She has worked in various capacities, including in the Secretary of Culture of the state of Jalisco, in a weaving project, and she is also one of the founders of Hablemos del Jicuri. Let's talk about Jicuri. We also have Pedro Nájera. Pedro Nájera is a biologist from San Luis Potosí, which is where Wirikuta, the sacred site where peyote is endemic to, is located. He is currently works with the National Council for Research and Uses of Biology, and he is also a founding member of Hablemos del Jicuri. And lastly, we have Sicuritema Santos Renteria. Santos is a lawyer. He is from Paso de Álica, Nayarit, and he is a bilingual public defender and also the legal advisor for the Union of Wixárika Ceremonial Centers. He is also a pioneer in establishing a very important organization for Wixárika University students and professionals, Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit, UPIN, ¿va? Correcto. Entonces, bienvenidos a los tres. Solo di una semblanza rápida de ustedes y vamos a
comenzar por momentos. La primera pregunta, si por favor, y voy a ir traduciendo, si podrían comenzar describiendo por qué se estableció y sus objetivos. So we're going to start with the first question, which is for them to describe their organization, why it was established, and what its objectives were. Lisbeth, si quisieras comenzar, por favor, hablando un poco hablemos de Hikuri y su establecimiento, por favor. Hola, muy buenas tardes. En mi lengua wixárika, conocido más como huichol, me llamo Cupuri. Y como decía Diana, estamos los Virraritari en Jalisco, Durango, Zacatecas y yo soy de aquí de Jalisco, de una comunidad que se llama San Andrés Cuamiata, donde pues se mantiene todavía la organización de hace años, ¿no? Donde la máxima autoridad es la asamblea. Todos los proyectos que se hacen en relación al pueblo wixárika o a la comunidad tiene que consultarse en estas asambleas. Y es así que nosotros pedimos permiso con este grupo de Hablemos de Hikuri, que nace en el 7 y lo conformamos jóvenes Virraritari, adultos y mestizos. La misma preocupación que nosotros, el mismo interés de sensibilizar, de dar a conocer la problemática que existe en torno al Hikuri, porque estamos viendo que en estos años pues está siendo muy amenazada por diversos temas y nace para poner sobre la mesa en las comunidades todo lo que está ocurriendo sobre Hikuri. Nuestro objetivo principal es educar, sensibilizar, concientizar al pueblo wixárika y al pueblo no wixárika sobre el ritual del Hikuri, para que podamos usarlo de manera consciente o respetarlo. Y en algún momento queremos acompañar al mismo pueblo wixárika a defender su planta sagrada. Muchas gracias. So Lisbeth as mentions that the Wixárika people are from the states of Jalisco, Durango, Zacatecas, and Nayarit. She herself is from the community of San Andrés Cuamiata. And this community still holds a traditional governance structure in which the maximum authority is the assembly. All projects, all initiatives must go through the assembly. And it is in that way that the members of Hablemos del Hikuri gained permission from the community of San Andrés Cuamiata in 2017 to begin this project. And Hablemos del Hikuri, or let's talk about Hikuri, Peyote, Hikuri is what it is called in Wixárika. It's made up of both young and elder Wixáritari, as well as mestizos or non-indigenous, non-Wixáritari people who share a similar concern and interest in bringing to light the threats that currently are affecting Hikuri's habitat, and to place on the table what is happening within the communities themselves in order to bring education and raise consciousness both within the Wixárika public and the non-Wixárika public about respectful uses and consciousness around its uses, and accompany the Wixárika people in their defense of this sacred plant. Voy a seguir con Hablemos del Hikuri. Pedro, si pudieras, por favor, hablar un poco desde tu perspectiva de los objetivos de Hablemos del Hikuri. Cámara, micrófono. Gracias. Disculpen. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos antes que nada.
Pues creo que desde la perspectiva biológica, pues es sencilla, ¿no? Es esta protección a la vida, por permitir la vida per se, que exista por sí misma, ¿no? Es ponernos ni siquiera a la par de la vida que nos rodea, sino más bien incluso considerarnos por debajo de ella, ¿no? Porque dependemos de la vida. Entonces creo que esa es la posición de la mayoría de los biólogos y ecólogos, ¿no? Que tenemos que respetar a la vida por el simple hecho de que existe, así como existimos nosotros. Y creo que desde ahí parte también mucho de la lucha de la conservación de la especie, ¿no? Buscando que no se abuse sobre este recurso. El puro hecho de llamarlo recurso nos preocupa, ¿no? Porque ya decirle que es un recurso es ponerle un término, pues, antropocentrista, ¿no? De que solamente nos beneficia a nosotros como humanos. Es como decir, ¿para qué me sirve? Y creo que desde ahí también buscamos nosotros cambiar esta perspectiva, ¿no? Hacer a la gente, tanto, incluso ha sido parte de nuestro trabajo, hacer que los mismos Wirraritari conozcan el sentido biológico de la planta, porque para ellos tiene mucho sentido espiritual y a veces es algo más mítico que un ser vivo como tal, ¿no? Entonces también es parte del trabajo que hacemos, ¿no? Tanto explicar a los pueblos Wirraritari pues la realidad vegetal, ¿no? Del organismo, del ser vivo, como también a los mestizos y a las otras comunidades que están fuera de la cultura wixárika, pues que entiendan también su preocupación, ¿no? Por la conservación de la especie, por esta usurpación de identidades, por el robo de su cultura, ¿no? Están también sufriendo. Muchas gracias, muy buen síntesis. So for Pedro, he's looking at this from a biological perspective, which is one that really seeks to allow for in and of itself, right? For the life of these plants to exist in and of itself. And in a way to see ourselves, to place ourselves below the plant and respect its life in and of itself. And so it's really about the struggle to not see its abuse and to see it merely as a resource, because when we see it as a resource, that becomes an anthropocentric perspective. And so the work of Hablemos del Jicuri has also been to help Wixárika people see the biological aspects in addition to the spiritual components that they hold so dear, right, in such a mythical way, and to really understand its organism, as well as to share this information from a biological point of view to non-Wixárika people who are interested in the plant, and in that way conserve it as a species, but also raise consciousness around distortions around the cultures associated with it. Muchas gracias. Santos, para esta pregunta también, si podrías explicarnos cómo nació la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales y cuáles son sus objetivos. So just to continue this question, how did the Wixárika Union of Ceremonial Centers come to be and what are its objectives? Sí, claro, gracias Diana por la invitación. Saludando a todos, el saludo en Wixárika, hello, o como se diga en inglés, un saludo a todos los que están presentes por aquí, por este medio. Mi nombre es Santos, como ya lo dijo, Santos Chiquilitemay, del pueblo Wixárika, actualmente pues asesorando lo que respecta el área legal a la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales Jalisco, Nayarit y Durango. Esta organización prácticamente pues nace, estamos hablando en el año 2006, precisamente derivado de una consulta que se le hizo a los pueblos originarios, en este caso Wixárika, en el que ellos determinaron, bueno, crear esta organización precisamente por la defensa de los lugares sagrados y temas culturales. Es decir, que en aquel entonces las propias instituciones hicieron esta consulta, bueno, para ver realmente cuál era el objetivo que tenían los pueblos en el tema cultural y sobre todo ahora sí que en el respeto, el rescate, preservación de los lugares sagrados. Entonces, precisamente, es ahí donde nace la Unión Wixárika como una organización, como una asociación, como una figura de asociación civil, ¿verdad?
quizás no precisamente hacia el interior, sino que esta organización nace a raíz hacia el exterior, es decir, ¿qué queremos los pueblos, el pueblo wixárika hacia el exterior respecto al tema cultural, respecto al tema de los lugares sagrados? Entonces, a grandes rasgos es ahí donde nace hasta la fecha esta organización, es lo que puedo decir. Muchas gracias, muchas gracias. So Santos said in his native Wixárika, hello brothers and sisters, and thank you. Currently, he is the legal advisor for the Union, Wixárika Union of Ceremonial Centers, which was established in 2006 as a result of a consultation that was carried out in order to create an organization that would look to defend the sacred lands and deal with cultural topics, a variety of cultural topics concerning the Wixárika people. Their objectives have largely been to work exterior to the community and to see how to preserve both culture and the sacred territories. And so as a non-governmental organization, what they really seek to do is to promote the protection and the defense of Wixárika culture and Wixárika sacred lands, which for people who aren't familiar with Wixárika territory, there are 5 very important sacred places, and the majority of them exist on lands that are shared with other communities, such as Wirikuta. Nomás expliqué un poquito que para los que no conocen, que los lugares sagrados, muchos de ellos existen fuera del territorio oficial wixárika, entonces por eso es muy importante ese trabajo hacia el exterior, como menciona Santos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo figura, cómo figura el peyote dentro de las relaciones entre el pueblo wixárika y la sociedad civil? ¿Cuáles han sido las ventajas y las desventajas que ha creado esta visibilidad en torno al peyote para el pueblo wixárika y de qué forma lo piensan desde el trabajo de Hablemos del Jicuri? So the second question is just if they could address how does peyote figure within relationships between the Wixárika people and broader global society, and what have been the advantages and disadvantages of the visibility of peyote within this relationship? Mencionar lo sagrado e importante que es el jicuri para el pueblo wixárika desde siempre, ¿no? Desde nuestra existencia, desde cuando empezaron a usarlo nuestros ancestros. Para nosotros el jicuri es una flor que equivale como el maíz, es el mismo maíz de 5 colores. El pueblo wixárika tiene un calendario ritual que se basa mucho en el crecimiento o de este maíz, que pues es es así que pues peregrinamos a Wirikuta, San Luis Potosí. Ahí es donde está uno de los 5 lugares sagrados principales, como mencionaba Diana. Estos sagrados están dispersos en diferentes lugares del territorio de México. Y entonces así es como nosotros vamos usando el jicuri, lo recolectamos a este desierto, peregrinamos cada 2 años a través de rituales, haciendo ceremonias, invirtiendo tiempo, sacrificios y respetando la planta sobre todo, ¿no? Usándolo como se merece. Y eso es lo que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, cómo el jicuri debería ser como tratado. Y este conocimiento pues también se ha dado a conocer ya fuera del pueblo wixárika, y actualmente el pueblo wixárika es reconocido a nivel de México e internacional como un pueblo místico, ¿no? Para bien o para mal, así es como nos conocen,
que somos nosotros los guardianes del peyote. Cuando escuchan huichol o huirrárica, se nos asocia con el peyote, ¿no? Y lo vendemos, si hacemos las... Pues el peyote se está dando a conocer más, las ceremonias huirráricas donde se usa el jicuri están creciendo cada vez, escuchamos que se hacen seguido, algunos guiados por los Virraritari y otros que no, que ni siquiera participan los Virraritari, solo es un tanto de la planta y del nombre del pueblo Virrárica. Esa es la situación actual. Para el pueblo Virrárica, pues es como pues una amenaza, ¿no? Que se esté explotando tanto la cultura y el mismo peyote, y me parece que esta es una de las amenazas fuertes hacia la planta, aparte de los proyectos mineros, del despojo de la planta, y también pues esta apropiación del jicuri, de la planta y del mismo nombre, porque también a veces escuchamos marcas donde usan el nombre, aunque no usen la planta, pero pues el nombre, ¿no? Y la palabra jicuri también ya se conoce muchísimo. Es como lo que puedo aportar en torno a la pregunta. Tu audio. So Lisbeth wants to mention Hikuri is sacred. And from an ancestral point of view, it has always been a sacred plant since time immemorial. It is a flower, tutu, it is the corn of 5 colors. And within the Huillárica traditional calendar, that calendar is based on the growth of the corn, of the maize, which is also the peyote. And as I have mentioned as well, the Huillárica travel to 5 different sacred lands, just like the 5 colors of the corn. And in the case of Wirikuta, they travel there where they are able to use and collect through pilgrimages that they take every 2 years, investing time and a lot of sacrifice in being able to achieve those pilgrimages, and using the plant as it deserves to be used. She says that their elders, grandfathers and grandmothers have taught them to respect the peyote. And this is how, in many ways, the Huillárica have come to be known worldwide as a mystical people, for better or for worse. As the guardians of peyote. And what happens is that then people oftentimes see somebody as Huillárica and they wonder if they sell peyote or if they can conduct a ceremony. And what is increasingly happening is a proliferation of uses of peyote and of ceremonies that are occurring increasingly often in different places, sometimes with the involvement of Huillárica, but oftentimes no longer with the involvement of Huillaritari. And so what becomes difficult and complex then is that then there becomes a form of appropriation of the ceremonies. And what they feel is that there is a threat, not just to the culture, but to the people are becoming increasingly exploited by a public. And this is in addition to the mining and to those other threats that are occurring in the region. And the last thing that she wanted to say is that even the name Hikuri, which is the Huillárica name for peyote, has become increasingly appropriated and used, oftentimes by brands that have nothing to do with the plant, but yet are still using the name and the image of the Hikuri within that commercial context. Pedro, quisiera, ahora yo sé que
tú no eres wixárika, pero eres parte de este proyecto y tienes pues una amplia pues ya experiencia de ser de San Luis Potosí, de conocer la región. Para ti, desde tu perspectiva, ¿cómo figura el peyote dentro de las relaciones con la sociedad global y cuáles han sido algunas de las ventajas y desventajas de la visibilidad del peyote? Híjole, quisiera empezar por las ventajas sobre la visibilización de alguna especie protegida o amenazada, pero creo que no hay una sola. Incluso tenemos ya un discurso entre ecologistas sobre qué tan peligroso o qué tan bueno es meter a una especie en una lista de conservación. El puro hecho de meterla en una lista de conservación ya es ponerle un foco encima para que se vayan a buscar algo así como el último huevo del pájaro dodo, ¿no? Entonces, ese es un problema difícil, ¿no? Encontrar la parte buena en esta visibilización. Creo que la parte buena es que se ha logrado el cultivo de la especie en términos ornamentales, y esto puede dar un vehículo o una forma de uso a futuro, a largo futuro, no a futuro cercano, para su consumo, digámosle, recreativo, ¿no? Pensemos que pudiéramos, llegar a utilizarlo de esa manera, ¿no? Pero tendría que ser con plantas cultivadas, y estas pues se han logrado a través de esta difusión de semillas y de conocimiento que ha ido a otros países, ¿no? Creo que esa es la parte buena. Pero la parte mala creo que es toda esta, además de toda pues mercadotecnia que ha habido, y no solo mercadotecnia, sino también todas estas historias, leyendas, youtubers mostrando cómo comérselo, incluso las nuevas tendencias de hacer rituales modernos y de incluso de buscar nuevas formas de hacer medicina con ella, pone en riesgo muy fuerte el consumo de la planta en campo, porque creo que a diferencia de otras especies, el peyote crece tan lento que su aprovechamiento es muy difícil, ¿sí? O sea, permitir su aprovechamiento así como así es muy difícil, ¿no? Y entonces eso es lo que vemos como lo peligroso, ¿no? Esta sobrevisualización pues hace a la gente... No escucho. Sí te escuchamos, ¿eh? No te vemos, pero sí te escuchamos. Puedes querer más o ponerle un precio a este producto, ¿no? Incluso en los monitoreos que hemos estado haciendo, pues vemos cómo se lo llevan en cajas de huevo, llenas de peyotes, y son vendidos para hacer pomadas, ¿no? Porque es muy famoso para hacer la pomada, pero pues no es una planta cultivada, no es un metabolito producido en un laboratorio, es planta sacada de campo y macerada y aplicada, ¿no? Entonces, pues están saqueando el monte. Pensémoslo, extrapolemos ese problema a cualquier otra especie que esté amenazada, y no, ni en ningún otro caso se permite tanto abuso, ¿no? Más que en el peyote, pero solamente por este misticismo y esta sobrevisibilización que se ha hecho, puesto que lo creemos santo y lo creemos purificador y lo creemos maestro, y pues lo queremos para todos, o sea, lo queremos maestro para todos, no nada más los guararitari, sino nos queremos apropiar de esta visión, de esta biocultura que tienen ellos. Y también es parte del problema de la visibilización, ¿no? Del pueblo guararitari, al ser tan llamativo, al ser tan colorido, al tener festivales tan bonitos, al ser un pueblo también tan conservado en sus usos y costumbres, lo hace muy atractivo. Y eso mismo también hace que la gente quiera imitar esas cuestiones, ¿no? Entonces, híjole, creo que todo esto lo único que hace es montar un puño de amenazas, ¿no? Como te decía, hasta tenerlo en una lista de conservación de especies es una amenaza, puesto que hace que la gente quiera eso, el último huevo del pájaro dodo. Más o menos. Muchas gracias. So Pedro, wanted to start first by thinking about what might be some of the advantages of the visibility of peyote. And he wanted to start just by reflecting on how ecologists have been discussing recently what are the advantages of placing on a protected species list. To what extent is it useful, especially when there are people out there, last golden egg, right, the last of the kind in its natural habitat. And some advantages have been that increasingly you're seeing some people try to cultivate it, which is a very long
because it takes so long to grow. But maybe in a distant future, the propagation of the seeds and its cultivation in other countries could eventually lead to some beneficial uses. Now, the negative or the disadvantages of peyote's visibility can really be seen through its commercialization, especially in recent years, right, with YouTubers and new ritual tendencies, new forms of using it as a medicine in a variety of different kind of ways. And that in and of itself has become a very strong threat. It's hypervisibility, right, that really places a price on it as a product in the market. And, you know, he has seen situations where literally it's taken away in egg cartons to be used to create bombs, right, pomadas, which are sold, you know, locally and throughout the country now. And this is very preoccupying because it is not a lab plant, right? It is being taken, pillaged from its endemic place. And so there's a lot of abuse that has come about through this kind of idea of mysticism, right? The way in which we have placed so much mysticism on the peyote, we call it a teacher. We project a lot of different ideas onto the peyote. And you know, certainly Wixárika culture, its colorfulness, the fact that Wixárika culture has remained so strong is a very attractive thing for people outside of Wixárika culture. And it creates particular ways in which people not only want to place particular labels onto the peyote as this mystical kind of teaching, very promising plant, but also the way that also places a certain hypervisibility on Wixárika culture. So, you know, as much as it's interesting to place it on a list, it also can create these issues in where people want to get the last of the plant. Muchas gracias. Ahora, Santos, si nos podrías decir rápidamente también desde tu punto de vista, cómo está figurando el peyote dentro de entre el pueblo wixárika y la sociedad global, sus ventajas y desventajas. Sí, claro. Bueno, voy a tratar de responder la pregunta aproximándome a la perspectiva o la idea, o la ideología, o la filosofía que tiene el pueblo wixárika, porque muchas veces, bueno, nosotros como jóvenes, por así decirlo, nosotros como nuevas generaciones, podemos tener un punto de vista en relación al peyote, al jicuri, pero más sin embargo, para dar respuesta a ese planteamiento, quisiera partir de dos interrogantes. Una, ¿qué es el jicuri? ¿Para qué nos sirve a nosotros como pueblo wixárika? ¿Verdad? En la opinión que han dicho nuestros ancestros, que han dicho nuestros abuelos, que han dicho los malacates, que han dicho Tauquichema, los mayores, y las personas sabias que saben, bueno, han dicho que no precisamente el jicuri, el peyote, se centra en sí en lo que es la planta sagrada, y de hecho yo lo he comentado en algunas otras conversaciones que hemos tenido, sino que viene siendo parte de un todo que tiene que ver con nuestros territorios y que tiene que ver con lugares sagrados. En este caso estamos hablando de nuestro lugar sagrado que es Vilicuta, que es donde radica, que es donde está la esencia precisamente, que es la planta sagrada y el jicuri. Entonces, a partir de ahí, el pueblo wixárika no precisamente cuando se refiere al jicuri se está refiriendo en sí a la planta. Al hablar del peyote, al hablar de nuestro lugar sagrado, está hablando de un todo, de una cosmovisión, de una espiritualidad, de todo. ¿Por qué? Porque prácticamente la concepción espiritual de nosotros como pueblo wixárika, pues encaja todos esos conceptos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo estoy precisamente dando esa respuesta de qué es precisamente esa planta sagrada, lo que es el jicuri, ¿verdad? Y ahora, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para nuestros rituales, para nuestras ceremonias, que al llegar a nuestros lugares, a donde practicamos las ceremonias, es ahí donde se va todo ese proceso del uso de esta planta, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empiezan ciertos procesos o ciertos procedimientos para decir cuál es el significado realmente de
todas esas cuestiones que tienen, que se relacionan con la planta sagrada, ¿verdad? El contacto con el cosmos, el contacto con los dioses y todas estas cuestiones que quizás los sabios o la gente mayor que sabe, pues pudiera hablarnos más de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, prácticamente en relación al cuestionamiento que nos hacen, pues yo estaría dando respuesta. Quizás yo desde mi punto de vista pudiera hablar de ventajas y desventajas en relación a esto, que sí, en algunas ocasiones también lo he platicado que actualmente el lugar sagrado, pues, y muchos lo saben, nos encontramos en una controversia, pues, desde hace muchos años, desde diversos puntos, de diversos problemas que hemos visto, desde las concesiones mineras, desde personas externas que van y despojan del peyote, ahora sí que de manera, pues, irregular, ¿verdad? Y todas estas prácticas que se han venido dando a través de los años, de cómo el peyote, pues ya lo platicaba Pedro Nájera, ¿verdad? También de cómo se ha venido, ahora sí que perdiendo esta otra parte de poder, cómo vamos a conservar, cómo vamos a conservar lo que viene siendo la planta. Por otro lado, pues ya organizaciones, como en el caso de nuestra compañera Lisbeth, pues han puesto el ojo, la mira en esta parte, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta planta sagrada y cómo, y qué podemos hacer como pueblo wixárika, ¿verdad? Pero prácticamente, ahora sí que hablando desde el punto de vista de desventajas, pues pudiéramos hablar de varias cuestiones, pero bueno, yo hasta aquí, como ya lo dijo de manera rápida Diana, pues aquí estamos. No. Si quieres decir algo más todavía, si gustas añadir algo más. Pues bueno, ya si hay preguntas, respuestas o podemos plantear otras cuestiones, pues más adelante. Voy traduciendo entonces. Sí. So, you know, what Santos is saying is that as new generations, new generations of Wijaritari, they may have new visions, but it's very important to really kind of keep connected with what the elders have been teaching and carrying on, just as Lisbeth has said. But he really wants to focus on two questions, right? One is, what is Hikuri? And how does it serve them as Wijaritari, right? And he says that the ancestors and elders really don't see Hikuri just as a singular individual element. It is part of a whole. It is related to their sacred lands. It doesn't exist just as some individual plant. So those sacred lands like Wirikuta is where the Hikuri's essence is. And so when one speaks of Hikuri, one is not just speaking about the plant, but they're speaking about a whole, right? Various concepts that are tied together. And that really help them think about what is this sacred plant, not just as an individual isolated thing. And this is very important for the rituals, for the ceremonies that are carried out in the communities, in the ceremonial centers, in the jiriki, which are the temples, right, to the ancestors, collective or even family. And really its significance as a sacred plant is really its connection, its way that it connects the Wijaritari to the cosmos and to the gods and the ancestors. And what's important to highlight is that obviously the sacred place of Wirikuta, as many people know, has been in the midst of an intense controversy that isn't just related to the Maya, but also to the arrival of external actors that have brought about their own visions and ideas and new practices that have really lost any aspect of conservation. And so what he feels is that new organizations like Hablemos del Hikuri are placing this topic on the table in order to really start to think about conservation. Muchas gracias. La última pregunta y luego ya vamos a preguntas y respuestas porque el tiempo pasa rápido. Volvemos con Lisbeth. ¿Cuáles son los retos principales para la conservación del Hikuri? O también si quieres enfocarte mejor en qué acciones se necesitan para su conservación. So the last question is, what are the principal challenges for the conservation of Hikuri peyote and what actions need to be carried out for its conservation? Yo pienso que los retos son muchos. Primeramente, recalcar
las amenazas que ya hemos platicado, que es a lo que nos corresponde nosotros visibilizar, como hablemos de jicuri, que su población en Wirikuta sí está disminuyendo y es una preocupación pues, ¿no? Los que quieren hacer sus negocios ahí y de estas apropiaciones que estamos pues platicando. Y también hemos escuchado mucho de propuestas que ha habido sobre legalizar, descriminalizar o despenalizar, que pues nosotros como pueblo wixárika no entendemos qué quiere decir cada propuesta, ¿no? Y pues para la postura del pueblo wixárika, tanto de la Unión y del Consejo Wixárika que representan al pueblo wixárika, pues sí mantienen esa postura de que pues no estamos como preparados a legalizar la planta porque ya estamos viendo que está disminuyendo mucho la población y pues está muy amenazado y es uno de los retos que tenemos como cómo conservar esta planta sagrada. Y como organización nosotros hablamos de jicuri, que tenemos el permiso que nos da la comunidad de San Andrés Coamiata y también la Unión que conoce lo que hemos hecho, nos respaldan ellos, pues solo es visibilizar, sensibilizar y acompañar, si así lo decide del pueblo wixárika, empezar a tal vez a sembrar esta planta para educarnos y poderle devolver lo mucho que nos ha dado, que no solo sea de explotarlo, sino que también apoyarlo para su conservación, ¿no? Y es nuestro trabajo, nosotros como grupo, primeramente todo lo que está pasando en torno a la planta, pues ponerlos en la mesa, en las asambleas, para que el pueblo wixárika sepa qué está pasando en el tema legal, en el tema biológico. Por eso la importancia para nosotros ser un equipo intercultural, no solo estar conformado por Wixárika, porque yo como wixárika puedo pero como biólogo desde su área, ¿no? Entonces, por eso estamos integrados de diferentes disciplinas, porque aquí lo que a nosotros nos interesa es darle vida o respetar la vida del jicuri, que pueda seguir existiendo por muchos años y que es eso lo que deberíamos hacer con toda la naturaleza, ¿no? No solo explotarla, sino respetarla, ¿no? Porque por el derecho que tienen a la vida. So there are many challenges that have already been touched upon, as she says, but for them, Hablemos del Jicuri, one of the most vital things is to visibilize the decreasing population of peyote in its endemic area, especially as there's an increasing interest of others to think about ways to propagate it, right, through greenhouses that may create business enterprises. And of course, you know, one of the big things that's been happening is a series of different new regulations, new legalization or decriminalization initiatives that for the wixárika, they simply don't understand these proposals and really what they're trying to get at. So both the Wixárika Regional Council and the Wixárika Union of Ceremonial Centers hold the position that they aren't ready to decriminalize or legalize it due to its current decreasing populations. And that first there needs to be serious attention to conservation. So Hablemos del Jicuri as an organization has accorded with San Andrés Coamiata and with the Wixárika Union of Ceremonial Centers to visibilize, educate, and accompany the Wixárika communities to not just
think more about these legal issues and cultural issues, but also to think about cultivating it, planting it, not to consume it per se, but to allow it to survive. And so a few of the very important things that need to be on the table is to make sure that, that the assemblies are respected in order for the different communities to learn the legal and biological matters that, that pertain to the plant. It's also important to note that they see this as an intercultural initiative where we have both Wixárika and non-Wixárika participants. So for example, here she speaks to culture while Pedro will speak to the biological issues. And then lastly, it's an interdisciplinary organization that through these different forms of expertise, biological, legal, they can find ways to help the species live and to really push the idea that this sacred plant should be respected and has the right to life. Pedro, la misma pregunta para ti, deja regreso que ya tengo muchas páginas. ¿Cuáles son las principales para su conservación y cuáles acciones crees que deberían de poner? Volumen. Mil disculpas. Creo que las mejores acciones para su conservación, pues, son difíciles de darse o de decirse, ¿no? Creo que son así como, querer aplicar una receta de cocina para estas cosas no es como lo más apropiado. Sin embargo, creo que o al menos lo que creemos en Hablemos de Hikuri, que lo más apropiado es que la misma cultura sea la que vaya definiendo el modelo de conservación. Por eso nosotros tenemos lo que creamos fue un modelo, ¿no? de aprovechamiento, un plan de manejo biocultural no comercial para el aprovechamiento ritual de peyote. Tuvimos que ponerle esos términos precisamente para quitarnos de encima todas estas ideas y tendencias de quererle poner un precio, de quererlo utilizar para otras culturas o para otras personas o para otras religiones adscritas, sino solamente es un asunto de los Wixárika para ellos. Ellos son la cultura que más consume y que más utiliza el hikuri, y por ende pues también deberán de ser los más responsables en cuanto a su uso, ¿no? Entonces básicamente lo que hago como ecólogo, pues es eso, ¿no? Proponerles pequeños detallitos en compañía con un colega, Fernando Olvera, que es antropólogo y también está pues viendo estas partes, ¿no? La cultura y de dónde podemos nosotros opinar y sugerirles qué pueden hacer o qué no hacer, ¿no? Por un ejemplo, la conservación de la semilla. Ellos se llevan el peyote a sus comunidades y allá lo limpian. Y esa pelusa y esas semillas, muchas las siembran en una milpa comunitaria, en su milpa, como una parte del ritual. Entonces, parte de lo que hemos, por ejemplo, propuesto es que solamente planten o pongan una parte simbólica, pero que una parte sustancial de semillas canalizar, ¿no? a su reforestación, ya sea su liberación como tal o su germinación y su plantación. También falta ver qué tanto pueden ellos aceptar que un peyote germinado externamente o fuera de Wirikuta pueda ser considerado un hikuri, porque muy bien el colega Santos nos decía, es que el hikuri no es el peyote, son cosas diferentes, son conceptos diferentes, y entonces poder amalgamar la conservación de una planta a un concepto biocultural es un asunto que nos ha llevado desde el 17 para acá, y yo llevo desde más años antes estudiando la planta en sentido ecológico nada más, y creo que lo difícil o lo exitoso en ese sentido ha sido esto, ¿no? Pues lograr trabajar con las comunidades y que ellos mismos vayan asimilando también tanto el problema como las soluciones que pueden ellos mismos dar. Nosotros no buscamos cambiar leyes, no buscamos modificar el Estado de Derecho ni nada de eso. Ellos mismos ya tienen el derecho de usarla, pero pues también tienen la responsabilidad de cuidarla. Entonces es lo único que hemos estado haciendo, ¿no? Creo que esta es la mejor vía que podemos utilizar para conservar, creo que cualquier especie que está siendo utilizada por un grupo humano. Y no se ha sido nada más aquí, estos modelos los venimos replicando, es una sugerencia que se vino replicando desde África, donde
los usos también rituales que han tenido sobre la flora, sobre la fauna, han causado impactos, ¿no? Y se han hecho trabajos para que se modifiquen estos impactos, pero desde las comunidades, sin querer llegar como el colonizador a decirles, a ver, vas a hacer esto, y te vas a dejar de hacer esto y te vas a poner a hacerlo aquello. Pues no se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de que sea un mutuo acuerdo, un entendimiento de partes, y creo que eso es lo que hemos logrado en Hablemos de Jicuri en buena medida. Claro que, pues, nos cuesta trabajo, ¿no? Trabajamos con nuestros propios recursos y hemos querido hacerlo así por la libertad que esto representa, pero pues más que nada eso, ¿no? Y creo que se desconectó, pero voy a revisar la otra pregunta. Bueno, ¿qué acción estamos tomando en la organización? Pues creo que es esa, ¿no? Que les mencionaba, el crear este plan de manejo biocultural no comercial, que pues busca que el aprovechamiento del jicuri por parte de la nación wixárika sea sustentable, en simples y llanas palabras, ¿no? Y bueno, creo que se nos desconectó Diana. Vamos a darle chance de que se reconecte, porque va a tener que traducir. Ok, Diana, que si vuelves a solicitar la entrada al video, te vuelven a dar acceso. Híjole, no escuché lo último, Pedro, pero puedo ir diciendo. Ahí me perdí. Very important what Pedro was also saying, right? That there is no cookbook recipe for conservation. That what's important for Hablemos del Jicuri is that the very Wixárika culture defined the conservation models for a biocultural and non-commercial approach to conservation. And this is not for other cultures or for other practices, but to really center the Wixárika, as not be Wixárika to find suggestions rather than and by the community to be planned always to begin to think about including peyote plantations and to really think, also about obviously to what extent can jicuri grow and is that to community assimilate what's happening, what they're already have the right to consume jicuri, but to really think about what are the different threats, what are the different possibilities from a Wixárika perspective, rather than kind of a colonial mentality in which there's kind of a decision-making from outside imposing ideas in order to conserve it. And so, what's at the essence of this organization is to understand across different positionalities. We'll finish this with Santos, and then we'll have a couple questions and answers. Santos, para ti, ¿qué es lo más importante para conseguir la conservación del jicuri en este momento? Sí, bueno,
Yo creo que aquí sería importante hacerlo desde dos frentes, desde mi opinión, ¿no? El primer frente es desde las comunidades, desde los pueblos, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos? Recordemos que el pueblo wixárika pues abarca los estados de Jalisco, Nayarit y Durango y parte de Zacatecas. Para tomar una opinión en relación sobre la conservación precisamente del peyote, pues bueno, tendrían que ser precisamente los pueblos, las comunidades que en un momento dado pudieran determinar cuál es realmente la situación que estamos pasando y qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Y en el otro escenario, pues también la participación de las organizaciones, en el caso de la Unión Wixárika, de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales, también, ¿por qué no hablar del Consejo Regional, que también han hecho un trabajo muy importante a lo largo de estos años en la defensa del lugar sagrado y sobre todo la preservación, ¿no?, del jicuri? Entonces, tomado la decisión de qué es lo que se puede hacer, bueno, pudiéramos trabajar en cuanto a esto, ¿verdad? He escuchado muchas voces actualmente por la realidad que vivimos actualmente en San Luis Potosí, y no precisamente el pueblo wixárika. He escuchado voces de personas, ahora sí que ajenas al lugar sagrado, en el que dicen, bueno, ¿qué está pasando? El pueblo wixárika tiene que actuar, tiene que hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, a partir de esas voces, pues yo creo que sí sería muy importante hacer algo al respecto. Hace días escuchaba de una persona que decía, es que yo tengo la solución para ustedes, wixárika, de cómo vamos a preservar, de cómo vamos a seguir fortaleciendo la preservación del peyote. Entonces, yo creo que también esas opiniones como que de repente sí nos hacen ver a nosotros como pueblo wixárika que pues que no sabemos, ¿verdad? Que no sabemos, o que simplemente ignoramos, o que tenemos prácticamente ahora sí, pues la culpa de toda la situación que actualmente prevalece, ¿no? Allá, de verdad. Entonces, yo pienso que si caminamos desde esa perspectiva, muy poco podemos hacer. No, sino al contrario, que sean los mismos pueblos, que sea el mismo pueblo wixárika, las comunidades quienes determinen realmente qué se debe de hacer, ¿verdad? Porque el problema está, eso sí, en mi opinión, sí cabe, sí entra de que el jicuri actualmente se está perdiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso la importancia de las voces como Lisbeth Bonilla, que pues actualmente está trabajando en esta parte, ¿verdad?, de la organización, de qué podemos hacer, ¿verdad? Las nuevas generaciones, como ya lo comento, pues estamos trabajando precisamente en eso. ¿Qué podemos hacer para seguir preservando, para seguir fortaleciendo nuestra planta sagrada? Pues prácticamente quizás podemos hablar mucho en relación a esto, pero en lo que respecta a mi opinión muy personal y en lo que respecta a la participación que ha hecho la Unión Wixárika, pues en cuanto a esto, pues sí, hemos hecho no mucho, pero sí algo en relación a la defensa precisamente, ¿verdad? Porque hay la otra parte legal, ¿verdad? La otra parte legal en la que también hemos estado luchando, y pues bueno, que de alguna manera pues se ha venido viendo y reflejando en la vida práctica. Es eso nada más mi participación, Diana. Muchas gracias, Santos. So, you know, from the Wixárika people and the communities, as has been mentioned, they belong to many states and many areas. There's no single opinion. And kind of going back to also what Lisbeth and Pedro mentioned, the communities first need to determine what the landscape is. And this includes the Wixárika Regional Council and the union needing to work together to landscape. Because there are many opinions from people from the outside who have been demanding the Wixárika to act and to have a stance and an opinion on this. And he was mentioning how days ago, he was listening to somebody from the outside who was saying, well, I have the solution for the Wixárika. This is how you're going to conserve. And that oftentimes that makes them feel as if they're the ones who are responsible for the problem, and that's not really a perspective where they can act. What's really important is to really seek the answer from within. It is clear that peyote is seeing a huge loss
And it is really, you know, the new generations really need to learn to strengthen the organization. And, you know, the union hasn't done a lot of direct action towards peyote, but their action really is focused on the defense of territory. Muchas gracias. Ahora voy a ir a la sesión, a ver unas preguntas que tiene el público. A ver, voy a ver una. Bueno, un par de personas preguntan de qué forma se puede solidarizar el público con las comunidades Wixárika en cuanto a la protección, no nada más del jicuri, pero no sé quién quiera contestar. ¿Cómo se puede solidarizar el público? Pues yo creo que puede responder Santos, nada más que se desconectó, él como representante. Bueno, también hay varias. Alfonso Romagnolo pregunta, adentro de las comunidades Wixárika, ¿en qué términos es la difusión hacia la sociedad civil por parte de algunos maracates ritual? Entonces, la cuestión de que dirigen ceremonias y cómo afuera de las comunidades, cómo se ha dado dentro de las comunidades este tema. Pues hablar de jicuri tanto en la comunidad y exterior sí es muy delicado. Sí se discute muchísimo en las asambleas por estas ceremonias que algunos Wixárika suelen hacer de su origen, ¿no? Y justo se está como en ese proceso de buscar acuerdos o regular esas actividades para proteger tanto las ceremonias y el jicuri, ¿no? Pero sí hay que decirlo que hablar de jicuri y ceremonias en las asambleas sí es muy polémico, muy delicado, porque muchos pues, no están de acuerdo, otros están de acuerdo, pero mucho trabajo porque el pueblo Wixárika se ponga de acuerdo y regule estas actividades. So it is a debated issue, right? Of ceremonies being led for outsiders, and it is a very polemic issue within the community. A lot of opinions, a lot of people that are in favor or against, but certainly a big topic table of how can the authorities also regulate these types of activities and the people who are associated activities that are from the communities. Quizás aquí la pregunta para Santos. ¿Cómo se puede solidarizar el público en la conservación, no nada más del, también la defensa de los sitios sagrados? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? What can the community do to help to be in, or what can the public protection of jicuri and sacred territories? Sí, bueno, yo creo que como ya lo comentábamos hace rato, el contacto del pueblo Wixárika precisamente son las organizaciones, en este caso la Unión Wixárika a lo largo de los años, el Consejo Regional también actualmente, ha llevado la voz y ha tenido esa relación, ¿no? hacia el exterior de las personas o los aliados, como muchos le llamamos, de qué podemos hacer. Y yo a lo largo de estos días pues lo he visto de cómo organizaciones se solidarizan en esta cuestión, ¿verdad? Actualmente pues ya muchos por ahí ya sus opiniones, sus puntos de vista en qué podemos hacer, ¿verdad? Yo no digo que está mal, no, sino que al contrario, quizás, como ya lo comentaba Pedro, como lo comentaba Nisbet, si tenemos, coincidimos de alguna manera
en poder fortalecer, en poder seguir preservando, pues podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando, bueno, como lo decía por ahí una persona muy rárica, dice, bueno, es que dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? O sea, se refería a que por un lado dice, bueno, es que sí los estamos ayudando, sí estamos ayudando a conservar, sí estamos apoyando para ver de alguna manera, pero por el otro lado están saqueando, dice, están saqueando el peyote. Entonces yo creo que esas cuestiones a veces sí como que debilitan o generan desconfianza al interior del pueblo birrárica. Si siempre caminamos por el camino correcto, de alguna manera viendo el objetivo de las cosas, de poder seguir conservando esta planta sagrada, bueno, pues yo creo que no habría ningún inconveniente, al menos de nuestra parte, y así lo hemos platicado también en la Unión Birrárica, ¿verdad? Al menos ese sería mi opinión y punto de vista en relación a la pregunta. Muchas gracias. So, one of the things that Santos says, and this also might respond to Susana Valadez's question, is that really, in terms of the public, there are two organizations, the Regional Wixárika Council and the Union of Centros, and those act as the outside organizations that really address public concerns. They're the spokespersons for the public. And at the same time, there are many other organizations, non-Wixárika organizations, that have a lot of opinions about this matter. But what really needs to happen is for a united front amongst these organizations towards conservation, because what he's concerned about is that some of these outside organizations, they may talk about doing one thing, but oftentimes they do another. So they may say that they're really in favor of conservation, but then on the other, also promoting its consumption. And that can become really problematic. as well. And that's what he feels he can say with respect to how we can be in solidarity. Two organizations that represent these different communities and that work through the assembly process in these different communities. A ver, tenemos un par de minutos más, quizás una pregunta para Pedro de Aña Ermakova. ¿Qué tan comunes son las pomadas de peyote y si se han hecho estudios de cuánto peyote se cosecha para las pomadas y de quiénes son los principales consumidores? So, Aña peyote bombs, and whether there are studies that have been able to show how much peyote is harvested for this and who are the consumers. Y pues no hay estudios, puesto que es mercado negro, entonces hasta es peligroso estudiar ese tipo de cuestiones, te puede costar la vida. No se sabe el volumen, no se sabe las cantidades, se han estudiado las pomadas y se ha descubierto que algunas sí contienen peyote, otras no contienen peyote. Eso sí se ha analizado en centros jóvenes, ¿no?, que han hecho tesis o que han hecho trabajos así en sus carreras. Y han evaluado eso, pero más allá de eso no. ¿Dónde se vende y quién se compra? Se vende en todos los mercados públicos de prácticamente todo el país. En todas las ciudades grandes hay mercados donde se comercializan pomadas y demás. En todos los negocios de herbolaria y de medicina tradicional y natural te venden esas pomadas. En el metro de la Ciudad de México te venden esas pomadas, llévele, mientras van entre los pasillos caminando, te van vendiendo las pomadas. O sea, es un comercio amplio. Nosotros hemos monitoreado el lugar de donde sabemos que sacan las plantas, puesto que es un fenotipo regional. Hemos estudiado tanto las poblaciones que ya reconocemos las plantas de un sitio y de otro, y entonces estas plantas son de una región muy particular. Y pues han vaciado el sitio completamente. De haber millones de plantas, eran macollos, o sea, estas grandes camas de peyotes, unos pegados con otros, que parecían colchones, te podías acostar sobre ellos, pues ya no existe. Se los fueron llevando por camionetas completas. Entonces, pues hasta medir el volumen en esas cuestiones es gente que llega armada, ¿no?, a estos sitios. Entonces tampoco es así como muy fácil llegarles y preguntar. Y no solo son ellos, ¿no? Te digo, un pedacito, es todo el abastecimiento que se da a otros pueblos y otras naciones indígenas, ¿no?, que están también solicitando el peyote y que se está, pues, traficando, ¿no?, hacia otras regiones. También es un movimiento fuerte. Otro movimiento fuerte es el uso de estos rituales que hacen en los alrededores de la Ciudad de México, Valle de Bravo, etcétera,
venden rituales de peyote hasta en Cancún, Quintana Roo, en el extremo sur de México. Y lógicamente no es un güirra, es un mestizo disfrazado, ¿no? Pero a eso llegamos, ¿no? Entonces estas redes de tráfico sí son muy complejas, son peligrosas, son difíciles de rastrear. Pues no hay mucho, ¿no? ¿Quiénes la consumen? Pues todos, la verdad. Los deportistas les encanta utilizar una pomada de peyote. A los nadadores, sobre todo, los que juegan fútbol, los que juegan deportes de contacto duro, karates y esas cosas, adoran esas pomadas. Muchos deportistas de todo rendimiento lo ocupan, puesto que se lo ponen por fuera y no les marca en el antidoping absolutamente nada. Es más, no hacen antidoping para mezcalina, entonces incluso pudieran comérsela. Y hay así varios detallitos, ¿no? que suceden en cuanto a los consumidores. Pero básicamente es eso. Muchas gracias. I'll do a quick translation and then hopefully we can do one more question. So, there are no studies really officially because it's on the black market. And there's really no idea what the volume is. There's been some thesis, some young graduates who have done some thesis and some analyses, and they found that some of the bombs contain no peyote, but it's really sold, very broadly, from the subway to naturopath, stores, and they have specific places that Targeted for the extraction of peyote. and what he has been able, from there being millions, right? There being a large swath of peyote, right? Like these old peyote, there are like mattresses that you could lay on, to them being completely gone now. It's really affected by this form of overconsumption. And to add to this, these rituals with peyote are happening, in Cancun. And it's very hard to trace the networks that are bringing peyote to these places because they are armed networks, they are on the black market, and who uses it? A lot of people use it. Really the proliferation of this issue. Híjole, bueno, son las 6:30. Nomás bueno, hay más preguntas, pero quiero agradecerlos a todos. Sé que tuvimos unas fallas técnicas, pero muchas gracias, Santos y Nájera, Lisbeth Cuculi Bonilla, por compartir su conocimiento. El tiempo es corto, pero ahí dará para más. Y gracias por los esfuerzos. To our three speakers, we had some technical issues. There are many more questions, but maybe those can continue to be addressed as we continue to speak about this issue. Thank you to the public. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Amparillos, gracias.